Muy buenos días a todos. Vamos dando lo que es inicio al día de hoy a nuestra nueva charla mensual. El día de hoy tenemos como invitado al maestro José Jesús Rodríguez Cisneros. También hacerles la invitación, lo que es a nuestros cursos de reformas fiscales, si ya lo observaron, se les hace llegar vía correo electrónico la invitación y directamente a los grupos de WhatsApp. Le damos la más cordial bienvenida y buenos días a todos. Hola, buenos días. Gracias por la presentación. Entonces, ¿les parece que ya iniciemos o nos esperamos un poco? Si gusta, ya puede dar inicio, por respeto a las personas que están puntuales. Ok, me parece bien. Voy a compartir entonces mi presentación. No sé si ahí ya se empieza a ver la presentación, si me pueden apoyar. No, maestro, todavía no. Ok, permítanme. Sí, vamos de nuevo. ¿Ahora sí o todavía no? Ahora sí, maestro. Bien, vamos a empezar. Si me lo permiten, voy a presentar. Sí ven todos la pantalla, ¿verdad? Sí. Buen día, sí. Sí, ya se ve bien. Sí. Ok, muchas gracias. Bien, el día de hoy vamos a tener una breve plática respecto de lo que se considera materialidad, el concepto de materialidad para efectos fiscales. Espero que esta plática sea de mucha ayuda. Vamos a empezar con lo básico, esperando que esto sea muy homogéneo, muy uniforme en cuestión de lo que se va comentando y de lo que se va diciendo. Bien, pues aquí vemos elementos esenciales de una operación. Evidentemente, pues estamos hablando de una operación comercial para efectos de hacerla deducible. ¿Cuáles son sus elementos esenciales? Pues que haya una transacción comercial, que exista la venta, que exista un pago por dicha transacción. Ello conlleva pues a que se reflejen en los estados de cuenta bancarios, que haya una ficha de traspaso. Si es menor a 2,000 pesos, pues puede ser a través de efectivo, pero en este tema particular, pues van a ser superiores. Pudieran ser menores, pero por lo regular son incluso de millones. Y que el comprobante que la ampara exista y que también esté registrada en su contabilidad. Bien. Una pregunta, ¿y estos elementos serán suficientes? Que haya una transacción, que esté un pago y que exista un CFDI. Pues bien, esa es una buena pregunta que vamos a aterrizar más adelante. Fiscalmente también se deben cumplir todos los requisitos de la ley para poder deducir una erogación. Entre otros, uno de los requisitos primigenios es que sean estrictamente indispensables las erogaciones. El que sigue, pues que estén amparadas con un comprobante fiscal, registradas en contabilidad, que sean restadas una sola vez, entre otros requisitos contemplados en el artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Bien, a todo negocio le corresponde restar las compras y gastos que realiza, ya que son el elemento que neutraliza la contribución. Ya sabemos que mientras más haya deducciones, menor será la base del impuesto. Y otra pregunta, ¿y puede haber operaciones en las que la autoridad dude de su real existencia? Pues sí, sí las hay. Luego entonces, la autoridad puede presumir que las erogaciones carecen de materialidad. Dicho de otras palabras, que las operaciones nunca se llevaron a cabo. Bien, vamos a iniciar ahora sí con el concepto de materialidad. Contablemente lo vamos a definir como la sustancia económica. Para ello, pues también nos vamos a referir a las normas de información financiera, donde la sustancia económica garantiza que la información financiera refleje la realidad económica de las operaciones. Todo lo que vamos a ir viendo es la base y el sustento del por qué en el que la autoridad se recarga para decir si una operación carece de materialidad o cuenta con los elementos para que, para que sea real, vamos. ¿Cuál es el punto? Que prevalezca la realidad sobre su forma jurídica. Eso lo tenemos en el numeral 20, postulados básicos, específicamente en el numeral 22 como la sustancia económica dentro de la NIF. Bien, sabemos, o bueno, existe un procedimiento de la autoridad contemplado en el artículo 69 del Código respecto de la materialidad, donde la autoridad, si detecta que un contribuyente no cuenta con activos, con personal, con infraestructura y con capacidad material, lo va a presumir como que las operaciones que contienen sus comprobantes son inexistentes. Para ello, el mismo artículo 69b trae una serie de procedimientos donde incluso en el tema de la presunción, da 15 días para desvirtuar los hechos imputados. Ahí, posteriormente trae otro procedimiento más a detalle, donde de manera definitiva, cuando el propio contribuyente no desvirtúa esa presunción de la autoridad, se eleva a una situación definitiva que se va al Diario Oficial de la Federación. Entonces, ¿eso qué conlleva? Pues no nada más son efectos administrativos, sino que también son por la vía penal, por estar utilizando comprobantes que contienen operaciones inexistentes y sobre todo, pues que haya inicio de facultades de comprobación. Por parte de la EFOS, pues es la empresa que factura las operaciones inexistentes y los EDOS son los que los deducen. Entonces, sabemos que ese artículo 69b castiga tanto a los que facturan como a los que deducen esa factura. Ambos llevan un procedimiento y ahora con los EFOS, pues existe diversos cuestionamientos o hace la autoridad diversos cuestionamientos para identificar o que el contribuyente que dedujo estas operaciones demuestre que sí son reales, y si no, pues se configura la inexistencia de operaciones y la no materialización de las mismas. Una vez que el porque EFOS... los sueños se convierten en realidad y porque Dios... Hola, creo que alguien abrió su micrófono. Bien, continúo. Una vez que la empresa que factura operaciones simuladas o inexistentes es subida al Diario Oficial de la Federación, a lo que conocemos como la lista negra, la contribuyente que dedujo esas operaciones tiene 30 días para acreditar el haber recibido los servicios o bienes o situación fiscal. Entonces, cuando la autoridad ya subió al Diario Oficial de la Federación la publicación, la lista, va a iniciar con la empresa que deduce a emitirle invitaciones para que corrija su situación fiscal, eliminando estos comprobantes y haciendo las declaraciones complementarias que se estimen pertinentes. De no hacer de no dar atención a esas invitaciones, pues se pueden convertir en auditorías y al final
en créditos fiscales. Bien, para hacer mayor hincapié del propio artículo, este artículo faculta a la autoridad para que detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes, como ya lo comentamos hace un momento, sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, o incluso que se encuentre como no localizado, a través del procedimiento del artículo 69b lo publicará en el Diario Oficial de la Federación en un listado que es el que les comentaba, el listado definitivo. Entonces, hay que hacer hincapié que esta norma centra atención en los contribuyentes que realizan fraudes tributarios a través de tráfico de comprobantes fiscales. Esto es, pues, quienes los adquieren, venden o colocan y quienes de alguna manera obtienen un beneficio por esta actividad que, pues, es ilegal y que afecta al fisco federal. Y por ende, pues lleva aparejado también a este procedimiento la cancelación directa del certificado de sello digital. No me voy a meter en temas de certificado de sello digital, pero sí hay que hacer la precisión de que existe una restricción temporal y una cancelación. En este caso en particular, cuando el contribuyente está dentro de la causal de facturar operaciones inexistentes, la cancelación es directa. No hay restricción, es la cancelación directa. Entonces, sí es más hermético, más agresivo. Aquí les muestro una gráfica que se obtuvo de las empresas que facturan operaciones inexistentes. Como vemos, aquí están las que fueron publicadas de manera definitiva, son las de color azul. Están también las que tuvieron una sentencia favorable después de esa publicación, interpusieron medio de defensa y al final tuvieron una sentencia favorable, es decir, que quedó sin efectos la resolución de la autoridad donde se le indicaba que sus operaciones carecían de materialidad, queda sin efectos, sus comprobantes vuelven a tener sus efectos fiscales. Y en el color gris tenemos a los CEFOs desvirtuados. Entonces, si se fijan, inicia este 69B, inició en 2014, fueron pasando los años, en 2018 tiene un boom de 2.857 publicados, del 19 hacia el 21 baja más o menos la mitad, y del 22 a la fecha baja drásticamente. Recordemos que se adicionó una fracción al artículo 87, a la fracción sexta del código, el 12 de noviembre de 2021, que tiene relación con esta tendencia, donde se infracciona al funcionario que no emita la resolución a que se refiere el artículo 69 del código, es decir, la resolución que le quita los efectos fiscales a los comprobantes, al comprobante no, sino más bien a los conceptos que el comprobante mismo lleva. Entonces, hay una infracción por no emitir la resolución en los plazos previstos, porque hagamos hincapié de que ese artículo tiene plazos muy específicos para llevar a cabo el procedimiento, tanto de la presunción como de manera definitiva de darle al contribuyente o a los comprobantes de este contribuyente dejarlos sin efectos. Y ello, pues, conlleva una multa de 171,228,320. Entonces, eso tiene relación con el por qué baja este índice de publicaciones en el Diario Oficial de empresas que facturan operaciones inexistentes. Si se fijan, son pocos los que llegan a desvirtuar esa presunción, y también son pocos los que llegan a tener sentencias favorables en función de los que sí quedaron como definitivos en el Diario Oficial de la Federación como empresas que facturan operaciones inexistentes. Sí, esto, pues, como lo comentamos, como
como me lo comentaron también a mí, pues es una plática. No quiero parecer un poco técnico, pero lo que sí quiero es dejar claro el tema del procedimiento del artículo 69b, que tiene que ver con cuestiones de materialidad. La materialidad para efectos fiscales consiste en comprobar la realidad de las operaciones. Se deben demostrar las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Eso es importante. Circunstancias de tiempo, cuándo, en modo, de qué forma y lugar en dónde. De que se dieron las operaciones, y para esto pues hay también diversas preguntas. El qué se hizo, con quién, cuándo, en dónde se hizo, por qué y cómo se llevó a cabo. Todas esas preguntas, al final, pues la autoridad las aterriza en un cuestionario bastante amplio, que más adelante tocaremos. Bien, elementos de prueba. Los elementos de prueba que se tienen para soportar la materialidad de una operación son los contratos con objeto detallado, y se requiere, se sugiere, y no solo mera sugerencia, sino como un requerimiento que tengan fecha cierta. Y entregables, reportes, evidencias de servicio, cotizaciones, órdenes de compra, correos electrónicos y minutas, evidencia fotográfica o en video. Se sugiere certificar esta evidencia para dar certeza del tiempo, modo y lugar. Esto a través de una reciente tesis, se sugirió o el criterio fue de que se certificara para dar certeza del tiempo, modo y lugar. Pruebas de capacidad del proveedor para prestar el servicio, que tenga la capacidad material, que tenga el personal calificado, registros de acceso a instalaciones, de quién prestó el servicio, de cómo se entregó el bien. Sí hay que hacer la precisión de que sobre este tema en particular, lo que a la autoridad le hace un poco más de ruido o que le crea más incertidumbre es la prestación de servicios, máxime cuando en el comprobante fiscal el concepto pues es así de simple, como prestación de servicios por el mes de octubre, o servicios corporativos correspondientes al periodo fulano, ¿no? Que por lo regular pues es el mes. Es más la incertidumbre que le causa a la autoridad el que en los comprobantes que emite el contribuyente existe ese concepto en cuanto se trate de enajenación de bienes, pero también puede causar incertidumbre cuando, por ejemplo, el contribuyente tiene una actividad registrada ante el RFC de, vamos a decir, de compraventa de materiales, y que una de las facturas sea haber organizado algún evento para, no sé, incluso para la feria o para algo distinto que no tiene nada que ver. Entonces eso también es un indicio para que la autoridad tenga esa duda de que la operación sí tenga materialidad, sí tenga sustancia económica. Así también se tienen que tener bitácoras de trabajo y seguimiento, los cuales debieran ser valorados de manera adminiculada, es decir, conjunta, concatenada por la autoridad. Eso es importante porque todos estos elementos, además, ya como lo comentamos, además del comprobante fiscal, además del registro de contabilidad y además de que exista el pago, pues deben de existir todos estos elementos, y vuelvo a repetir, máxime cuando se trata de prestación de servicios, indubitablemente debe de haber contrato, y el contrato debe de tener el objeto detallado, el clausulado debe de decir el qué, el cómo y el cuándo, y aterrizar cuál es el beneficio que se va a obtener entre las partes. Eso sí es importante, porque ese es un parteaguas para que todas las demás pruebas puedan, aun y cuando sean elementos indiciarios, puedan generar convicción a la autoridad para que la misma considere que las operaciones sí se llevaron a cabo.
Bien, sin embargo, no resulta indispensable para la autoridad haber tenido que desahogar previamente el procedimiento contenido en el artículo 69b del Código para determinar que una operación carece de materialidad. Esto es importante, porque desde o a partir de 2014, el único elemento que tenía la autoridad para determinar que una operación carecía de efectos fiscales por ser inexistente, pues es el desahogar todo el procedimiento del 69b con la presunción y luego con el listado definitivo. Para de ahí partir y decir, una vez que yo le llevé a cabo a tu proveedor el procedimiento de 69b y él no lo desvirtuó y no cuenta con una sentencia favorable, ahora tú que deduces esa operación y que tuviste también 30 días y no lo hiciste, pues entonces debes de resarcir esa circunstancia corrigiendo tu situación fiscal, eliminando estos comprobantes. Sin embargo, en algunas de los actos de fiscalización de la autoridad, se conocía o se conoció que ese proveedor de bienes o de servicios del revisado, existían elementos para que considerara que esas operaciones no habían sido llevadas a cabo. Por lo tanto, a través de una tesis de la Suprema Corte de Justicia, que es jurisprudencia, se le dio la pauta a la autoridad de que pueda presumir, no presumir, aquí ya no es una presunción, una disculpa, sino más bien determinar que esas operaciones carecen de materialidad. Entonces aquí les tengo la tesis, vamos a ir de manera específica al punto medular. Dice, en modo alguno está forzada la autoridad a que se extinga primero o a que sus procedimientos deban llevarse a cabo antes del procedimiento previsto en el artículo 69b, sino que conforme a estas facultades de comprobación, al elaborar los procedimientos e inspecciones respectivos, una auditoría, puede hacer uso de las atribuciones necesarias para conocer la materialidad de los actos, actividades y operaciones realizadas por el contribuyente, para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Bien, dentro de esas facultades podría corroborar la identidad de las actividades que sustente el contribuyente. Por lo tanto, sin que necesite agotar el procedimiento especial de presunción de existencia de operaciones en los casos de documentos que podrían encuadrar en operaciones gravosas. De tal manera que de ser falsos o simulados estas operaciones, la autoridad puede rechazar la deducción o acreditamiento que pretende el contribuyente, hasta en tanto no se verifique la autenticidad de esos documentos. Sí, entonces, si se fijan el título, dice, las facultades de comprobación, al ejercerlas, la autoridad puede corroborar la autenticidad de las actividades o actos realizados por el contribuyente a fin de determinar la procedencia de sus pretensiones, sin la necesidad de llevar a cabo previamente el procedimiento relativo a la presunción de inexistencia de operaciones previsto en el artículo 69b. ¿Ello qué significa? Lo que ya comenté, esta tesis es jurisprudencia, es de 2019, de que la autoridad ya a través de sus atribuciones como tales, dentro de un ejercicio de facultades de comprobación, puede determinar si una operación carece de materialidad, es decir, si una operación a través del comprobante y de lo que la operación misma tenga. Por lo regular, lo que reúnen las operaciones son los requisitos formales. Volvemos a lo mismo, que es el tener el comprobante, el estar efectivamente pagada, el que reúna los requisitos fiscales. Sin embargo, hay un requisito esencial, que si recuerdan, al principio lo vimos, que es el ser estrictamente indispensables, que un poquito más adelante lo voy a volver a tocar, porque esa es la base para que la deducción pueda tener los efectos fiscales que deba tener, que en este caso es el reducir la base imponible. Entonces,
Esto queda pauta de que la autoridad ya no necesite desahogar el procedimiento del artículo 69b para primero presumir y luego determinar que las operaciones que contienen ciertos comprobantes carezcan de efectos fiscales porque corresponden a operaciones inexistentes. Entonces, el requisito aquí es, lo tocamos, el de estricta indispensabilidad. No se cumple cuando se demuestra que la operación haya sido existente. Bien, esto viene dentro de un criterio no vinculativo del SAT. Recordemos que el criterio, pues, es no es obligatorio, no lleva ningún efecto, pero sin embargo sí nos da la pauta a nosotros como gobernados de cómo piensa la autoridad y cómo es que observa los movimientos y las operaciones que los contribuyentes hacen. Entonces sí nos sirve bastante el conocer los criterios. Y aquí tenemos este criterio que es el 44 ISR no vinculativo, insisto, que aunque no es vinculativo, porque sabemos que hay criterios no vinculativos y criterios normativos, ¿sí? Este criterio no vinculativo hace referencia al requisito, al primer requisito de la ley del impuesto sobre la renta del artículo 27, donde dice que el requisito de la estricta indispensabilidad de las deducciones solo puede verificarse en operaciones con efectiva existencia. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando pueda corroborarse que efectivamente se llevó a cabo una operación, ¿sí? Entonces, no podemos decir que una operación es estrictamente indispensable sin siquiera tener los elementos de convicción que permitan a la autoridad, digo, porque el contribuyente que llevó a cabo la operación, pues definitivamente él sabe si lo hizo o no lo hizo, pero la autoridad es la que hay que demostrarle a través de diversas pruebas si esa operación, pues sí se llevó a cabo, y por lo tanto, pues no puede existir el requisito de ser estrictamente indispensable sin siquiera a través de los elementos demostrar que esa operación exista. Por lo tanto, la erogación que derivó de dicha operación es estrictamente indispensable cuando se demuestra que esta operación sí se llevó a cabo. Entonces, insisto, este criterio no vinculativo pues nos permite conocer cuál es el enfoque que la autoridad tiene respecto de las operaciones o de la calificación de las erogaciones de un contribuyente dentro de una facultad de comprobación. Nota, es importante destacar que el efecto del procedimiento contenido en el artículo 69 es que las operaciones, esto sí lo quiero hacer hincapié, que ya lo he venido comentando, las operaciones contenidas en el comprobante no produzcan ni produjeron efecto fiscal alguno. Esto con efectos generales, que incluso también hay una tesis jurisprudencia que solidifica el hecho de que los efectos generales no vulneran los derechos del contribuyente. Por lo tanto, ¿qué quiere decir que con efectos generales? Que en ningún... con efectos generales, que una vez que la autoridad determina que un contribuyente cae en el supuesto de que las operaciones que factura son inexistentes, todos los comprobantes, no nada más del momento en el que llevó a cabo la valoración, sino hacia atrás y hacia adelante, no tienen efectos fiscales. ¿Por qué? Porque materialmente se demuestra que las operaciones no se llevaron a cabo. Entonces, es por eso que los efectos son generales. Pero, sin embargo, hay que precisar que en ningún momento la disposición legal, en este caso el Código Fiscal, tipifica al comprobante fiscal como falso, ¿sí? Si se fijan, lo único que hace es que las operaciones contenidas en el comprobante no produzcan o no producen ni produjeron efecto fiscal alguno. Es decir, el comprobante lo considera pues real, porque incluso lleva la cadena digital, la cadena original y el sello digital de la autoridad.
Entonces, el comprobante no se considera apócrifo, porque también es una definición, que si se acuerdan, esa definición viene más, es más, es de más atrás, vamos, es de tiempo atrás, cuando las operaciones o cuando las facturas eran en papel, que decíamos que tenían que pasar por un impresor autorizado y demás, eso pues ya tiene varios tiempo atrás. Entonces, en ese sentido, pues había facturas apócrifas que en ese contexto, pues son facturas falsas. Entonces, aquí existe un dilema con el tema de las facturas, porque el gobernado, pues, argumentaba y argumentó en su momento que los comprobantes fiscales, pues, no pueden ser falsos, son reales. ¿Por qué? Porque pasaron por el procedimiento que contempla la norma, la disposición 17K, para que se timbre y se le agregue una cadena original y un sello digital y demás, y que la autoridad en ningún momento en el que se dio ese procedimiento, pues refutó ese comprobante o dijo, no le voy a poner este timbre o este sello o esta cadena porque esas operaciones no son reales. Eso pues es imposible porque o el procedimiento es, tú mandas el comprobante y se te regresa ya timbrado o ya con cadena original y sello digital. Entonces, eso generó un dilema con la autoridad en ese contexto de los comprobantes falsos. No, a través de llevar a cabo el procedimiento del artículo 69b no se puede tipificar, no, la autoridad no puede determinar que esos comprobantes sean falsos. ¿Por qué hago este hincapié? Por la tendencia de lo que ya se dio en las reformas fiscales, en lo que se reformó en el Código Fiscal de la Federación, que en un momento más les voy a tocar. Pero sí quiero, antes de llegar a ese punto, disculpen si no les he dado la palabra. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues adelante con toda confianza. Yo sí lo que quiero precisar es que el tema de la materialidad de las operaciones, pues recae en dos supuestos, como ya lo vimos, que es o en dos conceptos, no supuestos, en dos conceptos, que es el contable, que viene en la norma de información financiera, que es la sustancia económica, que sí hay que tenerlo muy, muy en cuenta, porque se basa ya en un principio, ¿sí? Que en este caso, pues ya son las normas de información financiera, que son las que rigen en el ámbito contable. Y fiscalmente, pues la materialidad es que las operaciones se demuestre que efectivamente se hubieran llevado a cabo a través de ¿qué? De los elementos de convicción que permitan a la autoridad identificar el tiempo, modo y lugar, ¿sí? Entonces, si lo precisamos así, concatenando una y otra definición, pues a lo que se llega es que la operación debe de demostrarse, el contribuyente tiene la carga de la prueba, aquí es evidente, es claro, y debe demostrar que sí se llevó a cabo. Y máxime, vuelvo a hacer el hincapié de que si se trata de prestación de servicios, y más aún, si ese comprobante lo único que dice, como se los mencioné con antelación, es prestación de servicios correspondientes al mes por ejemplo, en este caso, el mes de noviembre de 2025. Entonces, el concepto resulta ser muy escueto para la autoridad y por lo tanto, ese es un elemento para que la autoridad considere que esa operación pues, no se llevó a cabo. Máxime si el contribuyente no demostró o no aportó probanzas documentales donde que no haya ofrecido documentales donde de manera indiciaria se observe que la operación pues sí se materializó, como lo vimos. Contratos, bitácoras, entradas y salidas, el personal que lo hizo, cuál era su capacidad del personal, si tenía los conocimientos para llevar a cabo esa prestación de servicios, quién lo hizo, en qué horarios, en qué fechas, cuál es el resultado, cuál es el entregable, cuál fue el impacto que el contribuyente recibió de haber llevado esos servicios, etcétera, etcétera.
Entonces, espero que con esto que llevamos te haya quedado claro el concepto de materialidad para efectos fiscales, y no sé si alguien quiera hacer alguna pregunta, pues estamos a la orden. Todavía tenemos un poco más que comentar, pero sí me gustaría, antes de entrar en otro contexto, si alguien tiene alguna pregunta, algún cuestionamiento, pues estoy a la disposición. Sí, adelante, Luis. ¿Qué tal? Pues, Buenos días. buenos días, Luis. Mira, una pregunta. Aquí en esta lámina que tiene, entiendo la parte de que el comprobante sí se considera real porque se timbra en la página del SAT con todos los elementos que debe llevar. Nada más la duda o el punto que quiero aclarar o que me gustaría que me aclarara es Sí, sí, sí. cuando me dice que la operación se considera, la palabra que manejaba era que se rechazaría la operación. Ok. La operación quedaría sin efectos fiscales, ¿sí? Ok. O sea, es decir, En ese concepto es donde me quedó la duda, por favor. ¿de a qué se refiere que quede sin efectos fiscales? Es igual a que no es deducible. Exactamente, sí, Ok, es lo nomás mismo. hay que precisar esa parte que tenía la duda. Muchas gracias. No, pues al contrario, me parece que sí es una excelente pregunta. Qué bueno que lo mencionas, Luis. Digo, si a los demás también les quedó la duda, sí voy a precisarlo de una manera más sencilla. El que le quite el efecto, ¿cuál es el efecto de un comprobante dentro de una compra o de un gasto? Pues la La deducción. deducibilidad. Lo único, lo que se busca a través de realizar una compra y un gasto y de que te expidan el comprobante fiscal, pues es hacerlo deducible. Como veíamos en láminas anteriores, todas las empresas pues tienen la capacidad o el derecho, vamos a decirlo así, de deducir sus operaciones para con ello reducir la base gravable. Si recordamos el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice que todos los mexicanos pues estamos obligados a contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa. Entonces, ahí es donde la proporcionalidad de la contribución pues va a depender de lo que tú vendes y lo que tú vendes, pues también depende mucho de qué compras para vender en caso de comercializar o qué gastos realizas cuando prestas servicios para que estos se lleven a cabo. Entonces, ¿qué es lo que cuida el 31 fracción cuarta? Pues que se den estos principios, que haya un elemento neutralizador de la contribución, porque la contribución, si recuerdan, la ley se llama impuesto sobre la renta. ¿Qué quiere decir impuesto sobre la renta? Pues es el impuesto sobre las utilidades obtenidas. Renta es igual a utilidad. Entonces, si no, sería ley de impuestos sobre los ingresos. Que bueno, está el régimen simplificado de confianza, ¿no? Que ese sí va por los ingresos brutos. Pero son casos muy específicos. Aquí la cuestión es que el elemento neutralizador de la contribución que viene pues aparejado de la Constitución Política, que es la Carta Magna, dentro del artículo 31 fracción cuarta, que es el que obliga pues a contribuir al gasto público de manera proporcional, pues es el que le da pauta a que existan deducciones autorizadas y que estas deducciones deban contener requisitos. Y lo que hace el artículo 69b, pues es, como bien lo preguntaste, Luis, pues es quitarle el efecto, es decir, que no sea deducible para efectos no nada más de renta, sino también para el IVA acreditable, pues no lo sea para efectos del impuesto al valor agregado. Sí, muchas No gracias, sé maestro. si quedó alguna duda más, no lo sé. Muy claro, maestro, gracias. Al contrario, gracias a ti, Luis. No sé si alguien más quiera hacer algún cuestionamiento.
¿Todo bien? Bueno, de cualquier manera quedo aquí a la orden para lo que me quieran preguntar, pues levanten la mano, abran su micrófono, por mí excelente, no hay ningún problema, adelante. Bien, voy a continuar con la presentación. Como vemos, nos quedamos aquí con el efecto del comprobante y retomamos, dice, en ningún momento tipifica el comprobante fiscal como falso, sino que se constriñe a quitarle los efectos fiscales a su contenido, ¿sí? Entonces, la reforma al Código Fiscal para 2026, dice, el dispositivo normativo ya contempla para 2026 la figura de facturas falsas. O sea, aquí ya viene contemplado esa figura. ¿En dónde viene? Desde el artículo 29A, el 29A, si recordamos, del código, pues habla de los requisitos que deben de tener los CFDI, los comprobantes fiscales. Entonces se adiciona la fracción 9, donde dice que los requisitos, uno de los requisitos de los comprobantes es amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. Si se fijan, aquí el contexto, el concepto de actos jurídicos reales, pues ya se refiere a lo que tiene que ver en las normas de información con sustancia económica. Entonces, los comprobantes fiscales que no cumplan con el requisito establecido en esa fracción se consideran falsos. Ahora, el comprobante va a ser falso, ya es otro tema. El comprobante ahora sí ya lo vas a catalogar como apócrifo para efectos del Código Fiscal y que a su vez pues te lo vas a llevar a las leyes fiscales que correspondan. Y también se crea un acto de fiscalización con el cual a partir de 2016 la autoridad realizará esa determinación, que es el artículo 49 bis con relación al artículo 42. El 49 bis, si recuerdan, bueno, el 49 bis es nuevo, una disculpa, ese sí es nuevo. Pero si recuerdan el artículo 42 del código, pues son las facultades que tiene la autoridad y cómo las puede ejercer, y ahí es donde dice que la autoridad pues puede practicar visitas domiciliarias, puede practicar solicitudes de información en el domicilio de la autoridad, perdón, que son las revisiones de gabinete, puede practicar revisiones electrónicas, puede practicar visitas de verificación de comprobantes fiscales que reúnan los requisitos, y en este caso se agrega en la fracción quinta, donde son las visitas domiciliarias de verificación, se adiciona la fracción quinta y un inciso G, donde se considera que se lleva a cabo una visita de verificación para poder determinar si un comprobante o si los comprobantes que emite un contribuyente pues, son falsos, así, literal. Y en esta fracción dice, los visitadores podrán iniciar, incluso hay que hacer este hincapié porque también viene reformado, se lleva a cabo una visita de verificación y se tienen ciertos días para desahogarla, y los visitadores podrán iniciar la toma de fotografías, grabación de audios y video. Esto también es novedoso. Antes no, la autoridad no podía a través de esos elementos determinar alguna circunstancia, alguna situación de hecho, y ahora la norma ya le faculta para que lo pueda hacer. Entonces, este procedimiento para determinar que un contribuyente realiza facturas falsas es muy corto, la verdad. Son 5 días para determinar la causal y la autoridad después de esos 5 días tiene 15 días para emitir una resolución. ¿Sí? Entonces todos estos días son hábiles, pero pasan, yo creo, son 15, 20, como en mes y medio. O sea, se va rápido. Entonces es importante precisar esto, porque con esta figura de considerar facturas falsas, la autoridad persigue el mismo fin que el que se perseguía con el procedimiento del artículo 69b del Código. Es decir, materialidad soportada, ese concepto con la sustancia económica, pero ahora con acciones mucho más inmediatas, ¿sí? Porque el procedimiento del artículo 69b, pues era más tardado, como les digo, primero
se tenía que presumir que el contribuyente estaba facturando operaciones inexistentes a un plazo de 15 días, que el contribuyente, después la autoridad tenía que subir eso a su página del SAT, luego a un listado de empresas que se presume que llevan a cabo operaciones inexistentes. Después se tenía un plazo más amplio de 50 días, etcétera, etcétera. O sea, se tenían que colmar todos esos tiempos y todo ese procedimiento para considerar, pero ojo, para considerar que las operaciones de los comprobantes no se llevaron a cabo y que por lo tanto eran inexistentes, y esto pues le quitaba los efectos a las operaciones del comprobante, más no al comprobante. Entonces, eso, en tratándose de temas penales, pues a la autoridad le quedaba corto el que se pudiera llevar esto a un delito, porque pues el comprobante seguía siendo real y seguía sustentando un procedimiento que estaba contemplado dentro del propio precepto normativo, que en este caso era el 17K, donde pues cumplía con todos esos requisitos. Y ahora, con con esta tipificación de facturas falsas y con estas acciones que son más rápidas, efectivas y con repercusiones, y ahora, además de ser efectivas, pues también llevan repercusiones penales directas. ¿Para quién? Para las dos partes, para quien emita los comprobantes y para quien les haya dado efectos fiscales al recibirlos. Ya que la determinación, al igual que la que contempla el artículo 69b, pues es con efectos generales. Una vez que la autoridad ya emita la resolución de que ese contribuyente está emitiendo facturas falsas, pues van a ser todas las facturas, es lo mismo que el artículo 69b, son las con las que la autoridad determinó, y también las facturas que ya emitió hacia atrás, las que vaya a emitir hacia adelante, pero bueno, en este caso ya no se da el concepto o no el concepto, sino más bien el supuesto de las que vaya a emitir hacia adelante, porque también lleva aparejado de manera directa la cancelación del certificado de sello digital, una vez que se configura que el contribuyente realiza facturas falsas, ¿sí? También hubo una adición en el artículo 17H, la fracción 13 del código, donde precisa justamente que de llevarse a cabo de configurarse de manera definitiva que el contribuyente emitió facturas falsas a través de una resolución, pues se le cancela de manera directa el sello. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ya no va a poder facturar. Entonces, para el ámbito penal, sí es importante hacer la precisión de que se impone la sanción de prisión de 2 a 9 años a quien por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre, adquiera o dé efectos fiscales a comprobantes fiscales falsos. Aquí sí es muy directo en cuestión de que los comprobantes son falsos. Este delito se investigará y perseguirá independientemente del estado en que se encuentre el procedimiento administrativo. Es decir, llevarán líneas independientes. El procedimiento administrativo, pues recordemos, es la auditoría per se. Por lo tanto, la auditoría pues se irá desahogando o se desahogará en su momento y se llevará a las instancias correspondientes, porque recordemos que el que se determinen que las facturas son falsas, pues es para quien las realiza, todavía conlleva aparejado quién las usa o quién las usó, porque ellos también tienen que eliminarlas y corregir su situación fiscal. Entonces, este delito se investigará y perseguirá, independientemente del estado en que se encuentre el procedimiento administrativo. Como lo dijimos. Asimismo, la ejecución de este delito puede dar lugar a la causación de un daño material a la Hacienda Federal. Es resarcimiento del daño. ¿Sí? Entonces, aquí pues hago precisión a diversa normatividad. Aquí ya no incluí el artículo 49 bis ni el 29A, la fracción que se adicionó.
pero están el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contempla de privativos, contempla los actos privativos. El artículo 16 de la Constitución Política, pues es el que contempla los actos de molestia, donde nos precisa que nadie puede ser molestado en su persona si no es bajo un mandato de autoridad y que deba de estar debidamente fundado y motivado. Y el artículo 18 del Código, pues hace ese hincapié también respecto de esa, de esa definición del acto de autoridad, donde debe de llevar ciertos requisitos para que éste sea válido, ¿sí? Y como les había precisado, aquí también lo vuelvo a mencionar, el artículo 31 de fracción cuarta, que ya lo mencionamos, de la obligación de contribuir al gasto público. El artículo 5, que dice que la aplicación de la norma pues debe de ser de manera estricta, y el 5A, que también es un concepto muy tocado en este tipo de temas de materialidad que refiere a la razón de negocios, ¿sí? El artículo 42, que nos indica y precisa pues las facultades de comprobación que tiene la autoridad y los tipos de auditoría o de procedimiento que puede llevar para desahogarla. El artículo 46, visitas domiciliarias, 48, bueno, plazos y 48, pues la revisión de gabinete. El propio artículo 69, que ya lo fuimos desmenuzando, que es el de presumir y luego determinar que las operaciones contempladas en los comprobantes fiscales pues no tienen efectos fiscales, que en este caso pues no pueden ser deducibles porque se configuró la falta de materialidad o se demostró, a la autoridad no se le demostró que estas se hubieran llevado a cabo. El artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que pues, las deducciones, el 27 de sus requisitos, y el artículo 5, que pues como lo sabemos, pues es el acreditamiento, nos habla del acreditamiento del IVA y de los requisitos que debe de cumplir, que también nos liga con el 27, ¿sí? Esto quise hacer la precisión, pues para ahondar en tema de normatividad, pues las normas adjetivas pues son las de procedimiento. Ahí se incluye la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Fiscal, pues son las normas que nos dicen qué se hace y cómo se hace y en la actualidad. Y las normas sustantivas pues son las que contienen los elementos de la contribución: sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, ¿sí? Y son de aplicación estricta. En estas están pues la Ley de Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley de IEPS y demás. Las normas sustantivas nos permiten saber cómo y cuándo calcular un impuesto, es decir, son las normas de fondo. Y las adjetivas nos precisan cómo presentar una declaración, formular una promoción, atender una auditoría o defendernos de un crédito fiscal indebido o no apegado a derecho. Bien, pues de mi parte sería todo. No sé si de esta parte última haya alguna pregunta o comentario. Dejo abierto el micrófono. Digo, ya nos quedan pocos minutos. Creo que alcanzamos a desahogar esta plática, pero quedo abierto si quieren hacerme algún comentario, alguna pregunta, con todo gusto. Al contrario, gracias a ustedes por su espacio. Insisto, si tienen algún comentario, no solo una pregunta, algún comentario, algo particular que quieran expresar, no sé, alguna situación, algún requerimiento que hayan tenido de la autoridad. Digo, ahorita con el tema, no toqué esto porque me fui con un contexto de materialidad más doctrinal, la verdad. Me fui envolviendo yo mismo con este concepto, pero recuerden que también está el tema de las solicitudes de saldo a favor, ¿no? Las devoluciones, que es donde nos hacen todo este montón de cuestionamientos, donde nos dicen, ¿y cuál es el personal que prestó el servicio? ¿Cuáles fueron los momentos? ¿Cuáles fueron tus bitácoras?
cuál exhibe tu contrato. Nos preguntan todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, si recuerdan. Entonces, sí, es extenuante, sí son cuestionarios muy amplios, suelen ser de veintitantas preguntas, hasta 30 pueden llegar a ser. Y ahorita con todas estas reformas, o con esta reforma que les comento, digo, ya posteriormente tendrán una plática más a detalle de todas las reformas. Yo me enfoqué a lo que tiene que ver con cuestiones de materialidad, que es mi tema, pero ya el tema de las reformas, pues ya tendrán otra plática donde harán los hincapiés, pero sí viene a colación pues la cuestión de las devoluciones de saldos a favor, donde nos hacen todos esos cuestionamientos de ¿y cómo llevaste a cabo la operación? ¿Y con qué personal la hiciste? ¿Y cuáles fueron los horarios? ¿El personal tenía la capacidad técnica para llevar a cabo los procedimientos? El personal estaba debidamente capacitado y con conocimientos para, no sé, operar cierta maquinaria, para llevar a cabo la maquila, la cosecha o procedimiento. Sí, es donde lo vemos más común que nos hagan estos cuestionarios, pero no nada más en ese tipo de actos, sino también en las auditorías directas, donde ya se van con temas de ISR, e incluso un trámite de devolución puede llevar también, si no es bien atendido, pues te puede llevar también a que te inicien una facultad de comprobación, porque recordemos que el trámite nada más es la solicitud, pero a través de pues te inician la facultad y ahí ya se dan con todos los efectos, ¿no? Renta, IVA y lo que conllevan estos. Bien, no sé, hasta ahorita pues ya estamos en la recta final. María Guadalupe, no sé si tú quieras tomar la palabra, y yo aquí quedo a la orden. En los comentarios hay una pregunta de Samuel Andrés Aparicio. En su experiencia, ¿cuáles han sido las pruebas extremas que solicita el SAT? Pues esas que les comento, el personal, cuáles fueron las bitácoras con el personal, cuáles son las habilidades que el personal tiene, como por ejemplo en esta que les comenté fue algo real, para operar cierta maquinaria, si el personal estaba capacitado, cuáles fueron los cursos que el personal tomó para llevar a cabo esos procesos, si el personal, su entrada y salida a la negociación, si había bitácoras, entre otras, ¿no? Sí, son las más específicas. La verdad es que por lo regular son las mismas. Sin embargo, no sé si aquí cabe la pena mencionar, vale la pena, perdón, mencionar que todos estos elementos, pues sí, quien está deduciendo una operación, pues tiene que allegarse de todos los elementos, y máxime cuando se trata de solicitudes de saldos a favor, y que sean cantidades pues cuantiosas, porque la autoridad es un hecho que te va a cuestionar, y te va a cuestionar cosas que tú dices, oye, pero yo no sé, pues a mí nada más me prestaron el servicio, ellos lo hicieron, no sé, de corte de fruta, pues yo no sé, ellos no sé cómo capacitan, no sé cómo capacitan a su gente, incluso ya también se llegan a meter en temas de REPSE, ¿sí? Si el contribuyente, si los servicios sí son especializados, o por qué lo estás contratando así, por qué no está, si se trata de servicios especializados, por qué, si no se trata de servicios especializados, ¿por qué no lo contrataste tú? O sea, sí me han tocado esos cuestionamientos donde la autoridad, pues si no sabes cómo llevar a cabo este requerimiento de información, estas respuestas, pues te va acorralando, ¿no? Te va atrapando, y puedes caer ahí en un error al momento de estar contestando este tipo de cuestionamientos. Digo, no sé si se pudo aclarar un poco la duda.
Muchas gracias. Hay otra pregunta. ¿La comprobación correrá por parte de quien señala la falsedad o se da por hecho que el solo señalamiento del contribuyente deberá acreditar a la materialidad? Ay, perdón, la pregunta está aquí, a ver si la puedo leer porque no me quedó como muy clara. Aquí está. ¿La comprobación correrá por parte de quien señala la falsedad o se da por hecho que el solo señalamiento del contribuyente deberá acreditar la materialidad? A ver si le agarré. Bueno, la comprobación de quien señala la falsedad, bueno, en este caso quien señala la falsedad pues es la autoridad. La autoridad tiene o tendrá o va a tener elementos para precisar, porque de hecho en la orden, en el propio artículo 49 bis, precisa que la autoridad debe de hacer de conocimiento al contribuyente por qué considera que sus comprobantes son falsos. Entonces sí tiene que hacer esas precisiones. Hay que aclarar este punto, pues esto va a iniciar en 2026, esto no es algo que se esté dando ahorita, esto es lo reformado en el Código Fiscal de la Federación, por lo tanto, pues también seguramente se van a venir ciertas reglas de carácter general como para regir estos procedimientos, como se viene en cada procedimiento nuevo, pero al final sí debo precisar que la autoridad pues debe de fundar y motivar su acto de fiscalización, como vimos en el artículo 16 constitucional, debe de estar debidamente fundado y motivado, por lo tanto, sí te debe decir por qué los comprobantes son falsos, y tú pues tú como contribuyente vas a tener la carga de la prueba, y pues la tienes que acreditar. No sé si haya quedado un poco más clara la pregunta, porque al final, pues quien va a definir que son comprobantes falsos no puede ser otra instancia más que la autoridad, es la única. Y tú, como contribuyente que estés dentro de una visita de domiciliaria de verificación, pues tienes que allegarte de todos esos elementos dentro de un plazo de 5 días hábiles para desvirtuar esta concepción o esta presunción, vamos a decirlo, porque no se define hasta que se resuelve. ¿Cómo se resuelve? Pues a través de un oficio de resolución. Mientras no se resuelva, pues tú todavía puedes allegarte de los elementos para decirle a la autoridad, no, mira, no son falsas. Yo te digo que tengo la actividad de construcción y soy una constructora y mírame, aquí está mi material, aquí está mi personal, aquí está esto, aquello y lo otro. Yo no sé de dónde deduces o de dónde defines tú que son falsas. No sé si con esto queda un poco más claro. Hola, buen día. Hola. Bueno, aquí mi comentario es respecto ahorita al tema de materialidad. Más que nada, todo lo que es razón de negocio, materialidad, fecha cierta, y lo que estamos viviendo, que ya muchas empresas están a través de plataformas. Ahí, obviamente, la autoridad, la fiscalización, todo, en parte fue derivado también de la pandemia, que muchas empresas desaparecieron o fiscalmente tienen sus domicilios, pero ya no están. Entonces ahí el demostrar la empresa, su razón de negocio es demostrar que tiene contratos, que tiene un acta constitutiva, que todos son los lineamientos que debe de darle esa materialidad. Precisamente yo creo que ahorita lo que viene a vanguardia de todas las empresas que están trabajando a través de plataformas, que existan, que son verídicas, que son que tienen un soporte pues bien, ¿verdad? Como debe de ser de acuerdo a los lineamientos y la normatividad de una constitución de una empresa, el servicio que va a dar, los contratos, tiempos, proveedores, todo que tiene que demostrarlo, ¿sí? Y eso que va a dar a los consumidores la seguridad de que efectivamente el comprar, el vender, pues va a tener sus FDI, todos sus comprobantes que tenga de compra, venta, de ingresos, demuestren que efectivamente, pues es normal todo, que está dentro de un lineamiento a cumplir y dar una fe
de que hay una razón de negocio, que existe una empresa y sus operaciones pues son verdaderas, ¿sí? Y que sean deducibles para todas las empresas, tanto proveedores, clientes, todo lo que se factura, tanto compra como venta. Ese es mi comentario. Muy atinado, Graciela, muchas gracias. De acuerdo contigo, sí, a través de lo que se viene o de lo que ya está, como bien lo dices, desde que inició la pandemia, pues muchas empresas incluso que pudieron migrar se quedaron con home office. Digo, tan es así que por eso tenemos también estas Meet, ¿no? De ahí surgieron todas estas interacciones virtuales y que también, perdón, adelante. Sí, y toda la evolución que estamos viviendo ahorita en día, toda la evolución de crecimiento a nivel nacional, a nivel mundial, todo eso se originó. Ahí, para mí eso lo importante es verificar las empresas que están en orden y dando un cumplimiento a toda la normatividad. Sí, correcto. Y no quiero adelantarme a lo que son las reformas fiscales, porque eso lo van a ver un poquito más adelante, pero también viene la facultad de la autoridad de ver en tiempo real cuando tú estás en streaming, por ejemplo. Entonces ya eso no estaba porque antes pues no era como algo que se comercializara. Si recuerdan, pues antes, y lo digo pues de los que son de estas generaciones ya anteriores, pues nos tocaba, por ejemplo, el telecable, ¿no? Que megacable y demás, que era una contratación pues más como de que venga alguien a instalar y esto y aquello. Y ahora lo moderno, lo nuevo, pues es el contratar el HBO, el Netflix y demás, ¿no? Que es tan simple como dar un clic y ya estás viendo una serie, una película y demás, y ya estás en streaming, ¿no? Pero bueno, eso ya lo verán en una próxima plática, digo, porque sí, no lo traigo porque no lo iba a tocar yo, pero eso también viene aparejado del comentario. Así es. Sí, no, pues un tema muy importante, interesante, y pues lo que estamos viviendo, ¿verdad? Muchas gracias. Al contrario. Jaguarman, si quieres hacer tu pregunta porque tienes la mano levantada. Das un comentario. ¿Qué tal, tocayo? Soy José Luis, ¿Qué hay? desde Cancún. Sí, ¿cómo andas, tocayo? Muy bien, todo muy bien por acá. Nada más para hacer como un comentario para reforzar todo lo que has dicho. Si bien es cierto, la autoridad últimamente ya se enfocó mucho en la materia de las operaciones. Nosotros aquí en el grupo se construyó un hotel hace 2 años y este año ya nos iniciaron revisión. La autoridad ya entró y estamos viendo de cerca la materia de las operaciones y tienes mucha razón en lo que dice. La autoridad te dice, demuéstrame cómo contactaste al proveedor, cómo llegó hacia ti, te mandó una propuesta, dónde está el correo donde te hizo llegar la propuesta o cómo te hizo llegar esa propuesta. El contrato de operación, obviamente el contrato no te va a soportar la materialidad. Tienes que demostrar, como tú dices, con bitácoras de acceso del personal, si cuenta con REPSE, si fue personal especializado. Todo va enfocado a que demuestres 100% todo lo que pagaste al proveedor, ¿no? Y lo que debemos hacer ahorita es inculcar al área de finanzas y contraloría que documenten toda esa parte, porque ellos solo se quedan, me llegó la factura, la pago. En el caso de obra, pues tienes que meter la estimación de obra, que sea revisada por el contador de costos, por el director de proyectos, todo documentado bien. Y yo siento que ese es nuestro gran parteaguas de aquí hacia adelante, que la administración cuide todo ese tema de soportar la materialidad de las operaciones. Porque todos se quedan en la factura y la transferencia, y no debe ser así. Así es, y el registro, ¿no? Y el registro contable. Pues esos son requisitos que conlleva las propias leyes, pero ahora ya, como bien lo dices, tocayo, pues estamos en una situación donde
Desafortunadamente, pues es así porque abusaron, hubo quienes abusaron de esa vulnerabilidad donde decías, bueno, yo estoy colmando los requisitos de la disposición fiscal, en este caso ley de impuestos sobre la renta, donde me dice, puedo deducir esto y a través de estos requisitos y ya están colmados. Sin embargo, sí se abusó de esa figura y por eso es que se fue más allá. Incluso ahorita te están pidiendo los recibos de nómina firmados. Ya están Sí. pidiéndolos. Ya, no nada más, mándamelos en PDF, no. Los quiero impresos y con la firma del colaborador. Sí, Sí, pues ya. que conste que sí hay alguien. Sí, sí. Sí, no, ahorita, y más con el uso de la EI, ya está la autoridad, ya está más enfocada. Es mucho más eficaz su proceso de revisión electrónica. Sí, es correcto. Bien, tocayo, pues muchas gracias y un saludo a ver No, cuándo a nos ti. vemos para allá. Ay, a ver cuándo vamos para Guadalajara. Ahí Excelente. estamos en contacto. Excelente. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya no hay ninguna otra pregunta. Muchísimas gracias, maestro, en espera de que pues no sea la última vez que lo tengamos por estos rumbos y muchísimas gracias a los participantes. Gracias a todos ustedes por su tiempo y pues sí, si me vuelven a invitar, aquí vamos a volver a estar. Muchas gracias. Muchísimas gracias y claro que sí. Hasta luego a todos.